Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo del sitio donde nos encontremos. Para mí es un privilegio poder saludarles a esta hora del día, desearte que la paz y la bendición del cielo te acompañen siempre y que a pesar de las dificultades no falte la fe y la esperanza de que esto pronto acabará y terminará bien. Es la promesa del Señor en su palabra. Permíteme hacer una oración para que esta corta reflexión sea de mucha bendición para ti y deseando que la gracia, la paz del cielo sea contigo. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor, por tu perdón, gracias por el maravilloso don de la vida en Jesucristo nuestro Señor. Al compartir este mensaje, Señor, primero que todo que sea para honra y gloria de tu nombre y que sea de bendición a las personas que lo van a escuchar. Para mí es un privilegio, Señor, ser instrumento suyo y por compartir el mensaje de salvación, la palabra de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que quiero compartir a esta hora es basado en lo que el Señor ya nos enseñó en la antigüedad, porque en la antigüedad la palabra de Dios nos enseña qué es lo que a Dios le agrada, porque Él dejó unas líneas bien marcadas, unos temas bien definidos para que nuestras vidas sean de gratitud ante la presencia de Dios. O sea, nos dejó un marco histórico de cómo vivir vidas consagradas al servicio de Dios. Por eso, mirando los sacrificios que hacían los hebreos allí en la antigüedad, los sacrificios y todo esto, cuando cometían pecado, recordemos que la Biblia dice que llevaban corderitos y los sacerdotes eran encargados de mirar que los animalitos estuvieran en perfecto estado, que fueran idóneos para presentarlos como una ofrenda por el pecado que habían cometido, porque el animalito daba la vida por el transgresor, que es lo que representa lo que Cristo Jesús hizo por ti y por mí. Él dio su vida para que nosotros, tú y yo, tengamos vida. Entonces, con referencia a eso, quiero compartir este mensaje contigo. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Es interesante lo que la palabra de Dios nos enseña. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decirnos aquí la palabra de Dios? Así como en la antigüedad los sacerdotes miraban y le hacían un escáner, por decirlo de alguna manera, a los animales que no tuvieran una mano quebrada, una pata quebrada, que su cuerpo estuviera en perfectas condiciones, era aceptado como sacrificio. Si tenía alguna deformidad, había algo que no era como Dios mandaba, quedaba excluido, no servía. Entonces, cuando tú y yo venimos a la presencia de Dios, ¿cómo venimos? Es interesante porque mire lo que dice con referencia a este tema. Cada mañana y cada tarde se ofrecían sobre el altar un cordero de un año, con las oblaciones apropiadas de presentes, para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto. Eso lo encontramos en Éxodo 12:5. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Donde esto se practicara hoy en día en las iglesias, la gente se sentiría que le están atacando su privacidad. Pero Dios nos deja esa responsabilidad a ti y a mí personalmente y nos manda a reflexionar: ¿qué le estoy ofreciendo a Dios? ¿Cómo está mi pensamiento?
dice una ofrenda sin contaminación. ¿Cómo está mi pensamiento? Mi pensamiento está contaminado, tiene prejuicios, está lleno de ira, de enojos, de contiendas, de tantas cosas que contaminan la mente del ser humano, que la palabra de Dios me dice: ¿qué le vamos a presentar a Dios? ¿Qué le vas a presentar a Dios? ¿Cómo crees que te estás presentando ante Dios? Tenemos que hacer un estudio muy minucioso en nuestro ser interior para mirar en qué condiciones vengo yo a rendirme como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro racional culto cada mañana. El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de los que... Perdón, vuelvo a empezar. El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser. Dice: por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. Romanos 12:1. Hemos de entregarnos al servicio de Dios y debemos tratar de hacer esta ofrenda tan perfecta como sea posible. Dios no quedará satisfecho sino con lo mejor que podamos ofrecerle. Lo mejor, lo excelente, que sea Dios siempre el primero. Primeramente el reino de Dios, su justicia, dice Mateo 6:33. Muchas veces los afanes y los avatares de esta vida nos dejan excluidos de la presencia de Dios. No porque Dios se aparte de nosotros, es porque yo me aparto de Dios, porque no lo tengo en cuenta para poner en sus manos mi diario vivir, mis planes, mis proyectos, mis deseos, mis anhelos. Él es el único que nos puede dar esa sabiduría, esa claridad de pensamiento para saber tomar sabias decisiones que honren y glorifiquen su nombre. Pero muchas veces queremos hacer todo por nuestro propio medio, bajo nuestro propio criterio y no bajo la dirección celestial, que es lo que verdaderamente debería ser lo justo, porque Dios, Él desea lo mejor para ti y para mí, pero muchas veces lo excluimos, lo dejamos como diciendo: no te preocupes, yo ya sé caminar solo, yo me defiendo solo. Y pienso personalmente que es un error. Es un error porque el Isaías 48:17 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te enseño para provecho y te indico el camino por el cual debes andar. Ese es nuestro Dios. Quiere y desea siempre lo mejor para ti y para mí. Solamente Él puede llenar ese vacío que hay en nuestro ser interior, en nuestro corazón. Él es la paz, Él es nuestro consuelo, Él es nuestro todo. Él es la vida. Esa es la vida. Por eso Él nos dejó este manual maravilloso. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice por ahí un salmo del 3. Dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Solamente Él sabrá ponernos y guiarnos en el camino y la dirección correcta para no tropezar, y que nuestras vidas sean dignas de estar ante la presencia del Señor. Continúo leyendo. Los que aman de todo corazón, oiga pues, los que lo aman de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y constantemente tratarán de poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que nos capacitarán para hacer la voluntad de Dios. Es maravilloso, o sea, solos no podemos hacer nada que agrade y glorifique a Dios. Juan 15:5 dice: sin mí nada podéis hacer. Pero hay unos textos maravillosos que cuando dice Juan 14, versículo 10, dice palabras del Señor: las cosas que yo hago, no las hago por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, se humilló a tan bajo que pasó de tener la exaltitud y pasar a ser un siervo de Dios, a hacer lo que a Dios le gusta,
a ti y a mí también nos conviene hacer lo mismo, porque Jesús dice, ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El apóstol Pablo entendió esto a la perfección. Por eso en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo le pondría un texto más ahí, dice, porque ya no vivo yo, Cristo mora en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Maravillosos textos que me llevan a depender totalmente de Dios y no estar bajo mis propios razonamientos, que me equivoco cada rato, nos llevan a hacer cosas equivocadas y hacer lo que a Dios no le gusta. Primera de Juan 5:4 dice, porque la fe de Jesucristo es la victoria. O sea, cuando dependemos de Jesús y por la fe de Jesucristo y por su justicia acudimos al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, las cosas se verán mucho mejor, porque con Cristo todo es más fácil, todo es posible cuando dejamos todo en las manos del Señor. Mi único deseo, mi querido amigo, amiga, hermana, que me estás escuchando es, busca a Cristo. Pon tu vida en las manos del Señor y deja que Él te guíe y verá que será mucho mejor. Estamos en un día de preparación, viernes. Mañana es el Santo Sábado, donde podemos decirte, Señor, gracias por todo lo que has hecho, haces y sigues haciendo por nuestra restauración perfecta, como tú deseas que se haga. La palabra de Dios dice en Filipenses, 1 Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Lo que nos corresponde a mí, a nosotros, es preocuparnos de nuestra salvación, que le ha costado tanto al cielo. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, dio su vida para que tú y yo tengamos vida, y vida en abundancia. Esa es nuestra gran esperanza. Cristo pronto regresará. ¿Estamos preparados? ¿Estás preparada? Que Dios te bendiga y te guarde y te guíe siempre por el mejor camino.